Buenas tardes, amigos de la Hora de Consuelo. Comienzo de semana. Hay que desear feliz semana a todos ustedes y gracias por acompañarnos. Miren, pasé el fin de semana, ya pasando la tormenta, chequeando, como ustedes saben, la preocupación nuestra por el medio ambiente, chequeando las llegadas de las cañadas al río Isabela y Ozama, ambos, mayormente al Isabela, que es el que recibe mayor cantidad de cañadas, hasta que se combinan junto con desemboca en frente al río Ozama y se convierte solamente en la ría Ozama. Y comencé a chequear, que me preocupaba, que no veía las lavas que se producen de las cañadas que bajan de Duquesa con agua servida, que antes se le llamaba agua negra. Y hoy en la mañana quise subir hasta Duquesa porque me gusta hablar con prueba de lo que es. Y allí me encontré con Nelson Bitsi, que es el equipo de administración de Duquesa, con Gabriel, que es mi hijo, prácticamente hijo adoptivo, y localicé a John, el ingeniero John, que es el responsable de residuos sólidos del Ministerio de Medio Ambiente. Indagaba con ellos por qué, si tradicionalmente cuando llueve las cañadas arrastran más de los residuos de las aguas servidas que se produce por la limpieza de los pozos sépticos del Gran Santo Domingo y que son depositados en Duquesa, en esta ocasión no la notaba fuerte como debió ser por la cantidad de agua. Vaya sorpresa. Y en esto hay que felicitar al ministro Miguel Segarra Hampton y todo su equipo. Señores, por fin, está prohibido echar o descargar los camiones que limpian los pozos sépticos del Gran Santo Domingo, echarlo en Duquesa. Habíamos pasado casi 20 años reclamando que eso no podía ser, que eso no se podía, que para eso está en la planta de tratamiento que tiene la CAS. Pero estos señores que tienen este negocio, era más fácil ir jondearlo en Duquesa, como decía Consuelo, jondeado en Duquesa, para que terminara en el Isabela, de ahí a el Ozama y de ahí al malecón de Santo Domingo. Así es que felicidades, ministro Miguel Segarra, y a todo el equipo de John, el señor Bitsi, Ernesto Bitsi, y qué no decir, señores, eso hace a uno sentirse bien, porque hablamos de preservar el medio ambiente, que aunque los capitaleños no se dan cuenta, sus aguas subterráneas, eso que los que viven en las grandes torres del Gran Santo Domingo, de su polígono central, tienen que saber que el agua que usan viene del río Isabela, del subsuelo, y que lo que cae en el Isabela termina en sus pozos con sus bombas sacando esas aguas. Por lo tanto, la preservación en medio ambiente y la limpieza de esos ríos significa que tienen posibilidades de recibir agua de mejor calidad. Ese es mi comentario. Voy a dejar otro tipo de comentario con relación a las alianzas, especialmente el artículo que publica hoy el presidente Leonel Fernández, los criterios que hay, las reacciones normales de los miembros del Partido Revolucionario Moderno que hoy estaban en los medios, y eso es producto de que lo podamos hacer en un panel donde estén algunos de los actores de estos acuerdos a favor y en contra. Pero hoy yo tengo el privilegio de compartir con ustedes una conversación con una candidata a diputada por el Partido de la Liberación Dominicana en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, y es una candidata muy especial porque ella ha hecho su spot de promoción abordando un tema que cuando lo puse en mis redes sociales comencé a recibir preguntas y comentarios especialmente de gente muy joven
comenzando por mi hijo Welding Manuel, que estudia ingeniería en mecatrónica en INTET, y del grupo de ellos, que son unos 30 y pico, casi 40 jóvenes, que tienen su chat y me han puesto porque intercambian conmigo, no porque sea ni de su edad, ni quizá de sus preocupaciones, pero cuando a ellos les gusta tomar su fin de semana libre, me usan a mí de cocinero, entonces tengo ese privilegio de compartir con ellos, e inclusive sus padres se sienten más tranquilos cuando permanecen fin de semana y yo soy que estoy ahí custodiándolo y cocinando. Entonces, como ese es el tema que también ha asumido nuestra invitada, los muchachos del máster me van a colocar el post de presentación que ella tiene de su candidatura. Vamos a ver si los muchachos la colocan. Claudia Rita fue quien implementó la robótica educativa oficialmente en el sistema educativo dominicano. Te cuento. En el 2013 pasó a ser la primera directora mujer de informática educativa del INER. Venía con muchas ideas, investigó, consultó, presentó proyectos y entusiasmó a sus superiores. Conformó un equipo de jóvenes provenientes del área de mecatrónica y electrónica con experiencia en robótica escolar, en conjunto con docentes expertos en integración de tecnologías a la práctica docente. Decidieron que la robótica se introduciría como apoyo al área de ciencias y matemáticas en las escuelas públicas. Capacitaron a más de 2.600 docentes, equiparon, monitorearon y consiguieron impactar a más de 438.500 estudiantes en todo el nivel nacional. Bueno, quise comenzar con esto porque ese mismo spot lo pasé a los muchachos. Hay una serie de preguntas, pero como vienes a hablar esencialmente de tu candidatura a diputada, no te voy a dejar que uses este tiempo en esa parte, pero es preocupación y quiero que en pocas palabras, antes de hablar de la propuesta de diputada, podamos abordar este tema. Bienvenida a la hora de Consuelo. Ay, muchas gracias. Esta es la segunda vez que vengo, así que yo feliz. Esta es la primera vez que estoy con usted. Bueno, es un placer. Primera pregunta que ellos someten, esta es la fórmula Wellness, y dice que ¿qué te motivó a implementar específicamente el área de robótica al sistema educativo dominicano? Bueno, mira, cuando me dieron la oportunidad de estar en el área de informática educativa, me integré a las tecnologías por un asunto muy sui generis, porque yo me gradué de publicidad, pero en una época donde estaba surgiendo todo ese tema del internet, y de eso, de una manera u otra, las personas que sabíamos de diseño y de hacer diseño por computadora, pues nos integramos a todo lo que es el desarrollo web y nos fuimos especializando en eso. Entendí que cuando tomé ese puesto yo tenía pues que crear una impronta, y yo empecé a consultar personas que a lo largo de mi vida pues había conocido, sobre todo con el tema de la integración de la tecnología en el área docente, porque tú sabes que a veces cuando había mucha dificultad, por ejemplo, con llevar a la práctica un instrumento que te sirva para mejorar el conocimiento de los estudiantes. Es muy fácil uno decir, bueno, yo introduje la computadora, pero estamos haciendo lo mismo de siempre. Es decir, la robótica es construccionista más que constructivista. Es decir, que toda esa teoría que se da en todas las materias de la ciencia de la naturaleza y las matemáticas, cuando se hace a través de algo que tú construyes, pues la forma de conocerlo y de entusiasmarse con las ciencias es mayor. Y bueno, fue para mí una experiencia inolvidable, porque construimos un excelente equipo de personas, se trabajó con muchísimo entusiasmo, logramos que la jornada escolar extendida, en su libro de actividades que promueve dentro de talleres especiales que se pueden implementar, también incursionó, puso la robótica, entre otras más cosas, porque ese es uno de las promociones infográficas que tengo, que van a salir otras más, pero para mí ha sido un gran aporte a la sociedad, y yo me siento muy honrada de haber sido propulsora y parte de ese equipo de profesionales. Guillermina pregunta,
¿Qué cambios se han notado en el desarrollo educativo de los estudiantes al entrar en los planes de la robótica? Bueno, mira, sobre todo los docentes, cuando se ven con un instrumento que es fácil para ellos de implementar, porque es una robótica escolar, entonces se hizo toda una integración con el tema curricular, se entusiasman mucho porque ven como este material que les ayuda para que los estudiantes tengan pues ese entusiasmo. Y nosotros empezamos a fomentar eso de una manera tal que hasta el día de hoy, cuando se va a las competencias y las olimpiadas que se hacen respecto a la robótica educativa a nivel nacional, el sistema público tiene una mayoría incluso de premiaciones. Y sí ha entusiasmado muchísimo porque los estudiantes que se vieron eso, muchos dieron testimonio de que comprendían mejor las matemáticas. Hubo un profesor de matemáticas que hizo una práctica increíble con eso, y esa es la que sale ahí mostrada, más bien está dirigida más a estudiantes de segundo ciclo de primaria y secundaria, pero también nosotros tuvimos equipos para inicial que son distintos, o sea, eso ha revolucionado bastante. Es un tema que hay que darle monitoreo y seguimiento, porque a veces pasa que tú en una escuela capacitas a un grupo de maestros sobre el tema, pero hay mucha rotación, entonces tú tienes que pasar de todo el tiempo en ese tipo de cosas, pero fue una experiencia realmente muy gratificante. Bueno, ya entra en el tema de hoy, porque no quiero violentar la invitación que te hicimos. Junior te hace la pregunta, que ¿cómo puede contribuir desde la Cámara de Diputados para la ejecución del inicio de su trabajo en la robótica y cómo implementar los programas en áreas educativas desde el Congreso Nacional? Bueno, mira, desde el Congreso Nacional, más bien tú sabes que ese tipo de spots yo lo hago para que la gente entienda de dónde vengo y qué he estado haciendo. Y evidentemente porque a mí me interesa mucho el área tecnológica, no solamente el tema de la robótica per se, sino todo el emprendimiento que tiene que ver con esta área y todo lo que se ve afectado por nuestro sistema de pago de impuestos. Yo creo que uno de los grandes desalentadores frente a un gran desarrollo de estudiantes que tenemos muy buenos y personas que se han dedicado a la tecnología es precisamente el sistema de pago de impuestos, que no ayuda a que ese sector realmente crezca y emprenda de la manera adecuada. ¿Por qué? Porque nosotros aquí tenemos leyes que son igualitarias y no discriminan a la hora de ver cuál es el aparato productivo, la diferencia entre una empresa que vende al contado, o los supermercados, los grandes productores, a una empresa que se dedica quizás a multimedia, que se dedica a desarrollo, que se dedica pues a un tema de innovación. Y yo creo que para mí es nuestro sistema donde tú tienes que reportar de manera mensual, donde tú tienes pocos incentivos, donde si tú no has cobrado una factura como quieres, esa factura te está generando moras, te está generando multas sin tú haber evadido porque tú no has cobrado eso, es muy persecutora y también daña el hecho de que mucha juventud pueda emprender y que también muchas personas que tienen una empresa puedan ayudar a los primeros empleos. ¿Por qué? Por todo el problema que esto ocurre, y te crean mora con la TCS y una serie de cosas. O sea, aunque ha habido muchas buenas intenciones respecto a temas tecnológicos y los gobiernos pues insisten en eso, yo sé por experiencia que uno de los factores fundamentales para que no prospere de manera adecuada esa área viene en la raíz y la génesis del sistema de pago de impuestos en la República Dominicana. Respecto al tema de cómo uno desde el Congreso ayuda, pues uno desde el Congreso visibiliza cosas que es importante, porque la verdad es que una legisladora, dentro de casi 200, ¿verdad?, que están ahí, pues no es que puede venir como planes de gobierno, como si fuera el Poder Ejecutivo, como si fuera el presidente, y dentro de la Cámara pasan muchas cosas, porque también se le da prioridad muchas veces a lo que manda el Poder Ejecutivo, pero sí una persona que esté ahí tiene una tribuna
para expresar y visibilizar las problemáticas que tiene la sociedad y sobre todo esta circunscripción, que es una circunscripción muy echada para adelante, una circunscripción que quiere seguir progresando, donde se mantiene, donde está la gran metrópolis económica de nuestro país, pues necesita gente que entienda el Estado, que entienda nuestro aparato productivo y que esté dispuesta a echar el pleito respecto a eso, porque yo creo que nuestro país tiene que dar saltos importantes. Cuando hablas del anticipo, ¿significa eso que pueda presentar un proyecto de ley eliminando el anticipo o regulando el anticipo por los niveles de ingreso o de manejo de los diferentes tipos de Mira, el empresas? anticipo, lo que yo expliqué ahora no es necesariamente el anticipo, aunque se confunde mucho con eso. El anticipo lo que viene siendo es de tu ingreso anual, que se entendió como ganancia, pues tú tienes que anticiparlo para el año que viene. Pero ¿qué sucede? Yo estoy de acuerdo con que se elimine el anticipo. Lo que yo creo, viendo la realidad y conociendo al Estado, es que tiene que eliminarse de manera paulatina y con una reforma integral. Es decir, a los pequeños y medianos empresarios, a las personas que trabajan en la economía naranja, en la economía del servicio, en la economía de la multimedia, de la comunicación, entre otras cosas, se le tiene que quitar el anticipo, porque no es verdad que una persona que le salió un proyecto X, vamos a decir que una empresa tenía su 50 aniversario, lo contrató para que hiciera una serie de documentales o algo y se ganó un dinero, fue como una oportunidad de ese momento. Tú no puedes asumir que ya esa persona que tuvo esa oportunidad pues va a tener ese mismo ingreso de manera consecutivamente, o sea, en los siguientes años. Sin embargo, tú sí puedes proyectar. En el caso de empresas que son fabricantes de lácteos, fabricantes de bebidas, tú puedes hacer una especie de proyección de cómo va a ser la venta según la demanda del mercado. Por eso es que yo digo que el principio de equidad es muy importante, porque la igualdad muchas veces suele ser injusta. Tú te compras un vehículo económico, nuevo, que consuma poco combustible o que sea eléctrico, que no ocupe el mismo espacio, y de repente una persona se compra un vehículo de lujo de 11 millones de pesos y tiene que pagar los mismos impuestos porque resulta que por año. Entonces es una medida igualitaria, pero es una medida injusta y hay poco incentivo. Entonces entiendo que el asunto del anticipo necesita además una solución integral entre muchas cosas, porque aquí, además de eso, se concentra también, por ejemplo, hay mucho descuido con los gobiernos locales, que son los ayuntamientos, se ha concentrado demasiado poder para el Ministerio de Hacienda, todo eso hay que revisarlo en realidad. O sea, son muchas cosas y creo mucho que el aparato económico dominicano necesita, no podemos seguir en eso y con la visión de que bueno, que ningún gobierno va a hacer nada al respecto porque no le conviene, no, eso va a explotar de una manera u otra, porque mira cómo recientemente en el estudio que hizo Ángel habla de esa necesidad que tiene la población joven de irse del país. Entonces, ¿por qué? Porque aquí no tiene garantía, no tiene incentivos. Y entiendo que países como los nuestros, donde no hay, donde nosotros no tenemos pozos petroleros, ni tenemos, bueno, ese tipo de una gran minería, por decirlo así, aunque él existe, pero no como en otros países, yo creo que invertir en tecnología, invertir en desarrollo, como han hecho la India y otros países, es importante, porque entonces, ¿qué sucede? Como ahora el teletrabajo funciona, resulta que muchos de esos desarrolladores nuestros son contratados por otros países, pero por empresas que aquí no pagan ningún tipo de impuestos. Entonces eso compite también con emprendedores que tienen, algunos de esos desarrolladores que ya no les interesa trabajar con ellos, porque si te me están pagando desde mi casa $3,000 de otro país que me salen limpios, para que yo voy a trabajar contigo. Entonces tú, que tienes la empresa, que paga TCS, que pagas impuestos, que te ves en una situación, no puedes competir con eso y estás compitiendo con alguien que te lo está contratando de fuera, que tampoco está pagando aquí ningún tipo de impuesto. Con una diferencia de que ese ciudadano no paga impuestos, pero tampoco paga seguridad social. Exactamente. Y cuando se enferma, tiene que asumirlo el Estado. Así mismo es. Mira, hay estos muchachos son bellacos, ¿eh? Sí. Dice que te he oído en algunas ocasiones haciendo crítica a la no participación de la mujer en los partidos políticos. Sí, yo he hecho crítica no es a la no participación de la mujer, sino a la poca visibilidad
que se nos da a nivel, pues, cuando se va a los medios, por ejemplo, nosotros no somos mayoría en colocación, hice una protesta ante esa realidad. Eso ha hecho que mejore un poco el panorama respecto a la colocación de nosotras las mujeres políticas y evidentemente sí, se nos hace difícil nuestra participación y eso tiene una problemática complicada porque los gobiernos que hemos tenido, incluyendo el gobierno de mi propio partido, las mujeres no hemos alcanzado paridad en los puestos de dirección, en los puestos, en las carteras, en los ministerios. Y eso también se ve en este gobierno actual. Entonces, evidentemente, por ejemplo, tú hablabas hace poco de medio ambiente. Tienes que mencionar al ministro de medio ambiente. Si fuera una ministra, mencionarás a la ministra de medio ambiente. Entonces, de alguna manera u otra, el estar en el ejercicio del poder te crea y te ayuda en un liderazgo. Incluso vemos que personas que no tienen una vida partidaria entran por arriba porque tuvieron la suerte de que lo consideraran para ser ministro y después que están ahí ya te hablan que los compañeros del partido, que las cosas. Entonces es una situación bien complicada y yo creo que tenemos que seguir luchando ante eso. Por eso yo incluso soy la secretaria de Igualdad y Equidad de Género del PLD también y lucho respecto a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Yo en términos de esto de género he tenido dos grandes maestras, doña Consuelo Desprader y Dágel, a quien le mando salud y agradecimiento y esperando que pronto la tengamos aquí. Claro. Y doña Flavia García, que es una mujer de almas a tomar. Dos personas a quien quiero muchísimo, la considero mis hermanas mayores. Otra pregunta, muchachos, que si tú no tienes temor de que no recibas los votos suficientes a tu candidatura, porque las mujeres prefieren votar por los hombres y no por las mujeres. Fíjate, mira, yo no hago esa división. Tú sabes que eso es algo que a las propias mujeres siempre se nos acusa de todo. Que las mujeres no votan por mujeres. Las mujeres somos iguales que los hombres en ese sentido. ¿Por quién votamos? Por aquellas personas que tienen más visibilidad, por aquellas personas que sentimos que conocemos más. Entonces, evidentemente, ante una situación de desigualdad de visibilidad, pues realmente los hombres tienen ahí pues primacía, pero yo creo que yo puedo conseguir tanto el voto de las mujeres como el voto de los hombres, porque son muchos hombres que me han animado a participar en esta contienda y también muchas compañeras, así que no, yo no ese no es un temor que yo tengo. Yo voy a dejar de tomar la pregunta de esta muchachanga, porque pero yo le mando un abrazo y me le agradezco muchísimo que se hayan entusiasmado en preguntarme cosas. Yo feliz. Los muchachos son bellacos. Es verdad, bueno, pero así es que bueno ser cuestionadores, porque eso es importante. Ellos estudian en INTEC todos. Ah, qué bien. Entonces tienen esa... Sí, tengo una buena amiga allá en INTEC también. Hay esta situación de las posibilidades de alianza y lo de la cuota de la mujer. En la ley electoral reciente que se aprobó la sustitución de la cuota de la mujer que era por demarcación territorial y se llevó a nivel nacional. ¿Tú entiendes? ¿Beneficia o perjudica este cambio en la ley? Bueno, mira, realmente fue que se quedó igual, porque en la del 2019 había salido así. No, pero hubo una decisión por resolución de la Junta, estableció es por demarcación. Claro, sí, yo sé que la resolución... Porque la ley no decía si era territorial o si era por demarcación. Ellas te hablan a nivel nacional, pero eso la pasada Junta lo que hizo fue que interpretó diciendo, cuando se habla de cuotas, debe ser por representación y las representaciones son territoriales. Y la Junta actual también tiró una resolución con eso, incluso para que cambien eso en la ley, porque ya había un precedente con una del Tribunal Constitucional que había dicho en el 2020, precisamente por la acusación los reclamos que hubo dentro del PRM. Un reclamo de inconstitucionalidad planteada por el PRM, que el Tribunal Constitucional le dijo no. Falló a favor. Sí. Y nosotras en este caso, pues, nos unimos de 6 partidos. Precisamente aquí lo estuvimos conversando con doña Consuelo
y fuimos y presentamos también una acción respecto a esta ley también. Pero en el caso, pues tenemos la ventaja de que ya la Junta, previamente a todo lo que pasa, todo ese proceso legal, pues sí te dio la resolución de que sería por demarcación y que no es una cuota de mujer, sino que es una cuota de género, es decir, que puede ser tanto el 60% de mujeres como hombres. Entonces eso ayuda bastante. Respecto a las alianzas, pues una de las quejas que yo tengo es que las mujeres no somos parte de las conversaciones de las alianzas. Ahí es que se demuestra que realmente por más participaciones que tengamos, a la hora de que los círculos se van cerrando, porque las decisiones importantes, según va llegando el tiempo de las elecciones, pues se van haciendo en círculos más cerrados. Y en esos círculos más cerrados es que hay menos participación femenina. Y eso siempre lo salgo a relucir porque primero me interesa que sepan que yo me doy cuenta y porque además tenemos que ir cambiando nuestra participación y tenemos que las mujeres también asumir temas y empoderarnos de temas que son completamente difíciles en algunos casos. A veces siempre se nos quiere encasillar en temas que tengan más que ver con familiaridad y cosas así, pero sí tenemos que integrarnos en temas difíciles. Yo estoy de acuerdo con la alianza. Yo sé que la alianza ha sido exitosa cuando tú te das cuenta que es una alianza rápida de dos partidos, específicamente la Fuerza del Pueblo y el PLD, que tuvieron una ruptura reciente y que evidentemente en ambas instituciones quedan personas que están muy heridas, pero yo entiendo, y es algo que también entendió Miguel Vargas, que fue y ha sido gran propulsor también de esta alianza entre otros compañeros tanto de mi partido como de los primos de la Fuerza del Pueblo. Entiendo que lo que tiene que prevalecer es la necesidad de la gente y yo he sido testigo en varias ocasiones que me he juntado hasta donde yo menos lo he esperado, con una amiga que me invita a la playa, con otra amiga que ni es política, y me saltan, y que arréglense que no aguantamos esto. O sea, y tú lo ves en la calle, ustedes tienen que resolver ese problema, te lo dicen cuando tú vas a cualquier lado, a cualquier institución, o sea, que son cosas que realmente tiene que primar el sentido de lo que quiere un pueblo, de tener una oposición fuerte, una oposición realmente compenetrada, para poder ganar la contienda, y hay que ir por partes. Ahora mismo tenemos que concentrarnos en febrero, tenemos que concentrarnos en las elecciones municipales. En mi caso particular, pues yo apoyo a Domingo Contreras, entiendo que tiene todas las condiciones para todas las necesidades que tenemos en la capital, sobre todo con respecto a temas que tienen que ver medioambientales. Es una persona con alta experiencia sobre eso, no solamente por su carrera, sino por su sensibilidad y su trabajo que ha hecho al respecto, y que también es importante fortalecer, en el caso del PLD, pues en la figura de Abel Martínez, que es la novedad dentro del el escenario político, porque es la persona que sería una nueva opción. Es importante que la juventud se vea reflejada en que sí pueden haber caras nuevas que participen y que concerten. Y yo creo que estamos trabajando. Este fin de semana estuvo Abel pues por toda la línea norte, por el norte. Y fue muy buena la aceptación y la algarabía y todo eso. O sea que creo que tenemos que seguir trabajando y seguir fortaleciendo nuestras candidaturas. Comenzaste en esta parte señalando la importancia de las elecciones municipales, febrero. Sí. El PLD se tiene ahora mismo de frente unas elecciones, y cuando hablo de PLD, hablo de los dos partidos, o sea, PLD, Fuerza del Pueblo, siempre he señalado que tienen vínculos primarios, que al igual como los PRDistas, cuando vieron que el PRM volvía a poder, se mudaron para su casa natural y se coincide. Yo creo que va a pasar lo mismo en cualquiera de las dos instancias. Pero el PLD se le señala como un partido contrario a la municipalidad y que mientras en los gobiernos del PLD los ayuntamientos fueron reduciéndole sus recursos y asignaciones, en el gobierno del presidente Abinader se lo lleva de 16.000 millones ya en 32.000 millones, un 100%
de lo que recibían en el 19 y 20, lo están recibiendo en el 23. ¿Hasta dónde eso puede afectar las aspiraciones de candidatos de la oposición frente al candidato del partido de gobierno? Mira, el PLD ha estado trabajando mucho respecto al tema de la municipalidad. Incluso se formó la escuela, la EFE, que es la escuela que tiene que ver con temas de municipalidad, y está la compañera Francis Jorge haciendo un trabajo extraordinario. Una gran mujer, mi hermana. Exacto, que sí, a todo el nivel nacional. Creo que todo en la vida, pues, tú tienes que aprender de, ¿cómo se llama?, prueba de error. Y yo, como otras personas que estamos dentro del PLD, creemos en la importancia de la municipalidad y los gobiernos locales. Y si hay una persona que ha sido abanderada de eso, es Domingo Contreras, como también, por ejemplo, nuestro ahora candidato a presidente, pues es un alcalde que ya tiene 2 periodos de grandes éxitos y que ha hecho y generado grandes cambios en la ciudad de Santiago, cambios favorables. O sea que creo que con una persona que viene de la alcaldía, hay muchas posibilidades, evidentemente, de que el tema de lo que es los ayuntamientos pues se cuide, porque ya es tu experiencia personal, y eso es un punto a favor importante. Eso llama mucha reflexión. Claro. Porque lo digo porque he conversado con Abel ya como alcalde, y se quejaba de los pocos recursos que recibían los ayuntamientos. Y un día le señalé, digo, pero eras presidente de la Cámara de Diputados cuando se aprobaron todos esos presupuestos, recortándole competencia y dinero a los ayuntamientos. Entonces yo creo que debe ser una reflexión de muchos, porque muchos diputados aspiran a ser alcalde, pero cuando llegan y se invierte la función, ahí son otra cosa. Mira, sabes que los congresistas tienen 2 funciones constitucionales, la de legislar y fiscalizar. Ahora la sociedad civil y todas estas cosas que cambian le pusieron la representación, que no es legal, sino que es coyuntural. En términos de fiscalización, ¿qué tú harías cuando llegues a la Cámara de Diputados? Mira, yo creo que para fiscalizar de manera correcta, lo primero que tiene que hacer un legislador es conocer el Estado, porque es muy fácil hacer una oposición irresponsable, diciendo todo el tiempo, dañando el instrumento, como que el instrumento es responsable de lo que tú hagas con el instrumento, como ha pasado en los últimos años, que nos vimos con esta injerencia de odios respecto al tema de los préstamos, por ejemplo, que los malos los préstamos. Ahora nos hemos endeudado de una manera extraordinaria y ese dinero no circula en la calle, ese dinero no ha servido nada más que para estar guardado en el Banco Central. Yo entiendo que evidentemente pues hay muchas cosas que tenemos que fiscalizar, por ejemplo, el tema de las pensiones que se han dado de manera irresponsable, hay también cómo se invierte el dinero del Estado, porque por ejemplo, ahora ha habido, y yo sé que estoy en un programa de televisión y sé que la industria televisiva en República Dominicana depende mucho del Estado, aquí ha habido quizás por eso mismo problema de los incentivos, por cómo salen las tecnologías. Antes las empresas privadas invertían mucho más en publicidad, pero yo creo que tiene que haber un equilibrio. Nosotros no podemos pretender que todo sea en base a un marketing político. Ahora se está confundiendo el marketing político con la política desde hace unos años para acá, y creo que es muy importante que las cosas se inviertan en lo que tienen que invertirse. Por ejemplo, se habla mucho de que que el 4% se desperdicia, una serie de cosas, porque la gente a veces no entiende que una de las cosas que más debería de fiscalizarse es esa nómina del Ministerio de Educación, porque es la nómina para siempre. Para tú sacar de educación a un docente, tiene que ser una persona que mínimo tiene que estar acusado de violación, de muchísimos delitos. Es decir, que ni siquiera su desempeño como docente, que pudiera ser un poquito defectuoso, es un instrumento para tú sacar a alguien de ahí. Incluso ni siquiera es algo que yo critico, porque ojalá todas las personas tuviésemos la seguridad que tiene el hecho de tú entrar en una nómina en la cual tú vas a tener una pensión seguramente y una serie de beneficios. Eso quisiera yo para toda la clase trabajadora, pero sí tenemos que fiscalizarla, porque mira, por ejemplo, tú vas a ver siempre que hay un tema, según la ADP no hay suficientes maestros, y según el ministerio, pero sin embargo,
antes de que se fuera el señor Furcal del Ministerio de Educación, se entraron 25.000 docentes bajo un concurso. Qué raro que durante tanto tiempo, cada vez que se hacía un concurso, se inscribían 50.000 personas y pasaban 5.000 a 6.000 personas, y esta vez de un tirón entraron 25.000. Pero entonces se quedan en una lista, fue que bajaron incluso la calidad del mismo examen. O sea, son muchas cosas que se pueden fiscalizar desde el Congreso cuando tú conoces el Estado y de dónde vienes, y no irte por el lado de los populismos, de lo que el otro quiere oír, que todo es en base a un tema pues que la corrupción, sí, la corrupción es importante, pero la corrupción ¿en qué sentido? Hay cosas que son una mala toma de una decisión. Y hay cosas que también son muy sinvergüenzadas, tú sabes, que la pasan ahí en los presupuestos y que mucha gente pues que la tapa. Y eso es algo importante. Cuando yo entiendo que el trabajo en equipo, las consultorías son importantes también, pero sobre todo el conocimiento del Estado. Eso me acuerda mucho de mi papá a veces, porque yo así jovencita, como los jóvenes que te están escribiendo, siempre vivía peleando por cosas. Mi papá me decía, aprende a conocer el Estado. Yo he tenido eternamente una gran preocupación por la formación política, quizás por la propia esencia, y digo que una de las grandes debilidades de esas estructuras electorales clientelares que tenemos, que yo no le llamo partido político, es que no han formado gerentes del Estado, de un Estado que desde el año 96 hasta el año 2022 de ayer, tiene cambio profundo en su legislación, en su manejo. Pero eso se manifiesta también en el Congreso. Nosotros tenemos diputados y senadores que desconocen el Estado. Y hablo lo siguiente: se aprobó el presupuesto de la Nación en diciembre 20. En ese presupuesto está la relación de obras que se van a hacer por región y por provincia. Y la legislatura se abre el 27 de febrero. Y entonces el 5 de marzo, en la primera sesión, un diputado de cualquiera de las provincias se para a someter una resolución para que en su provincia se construya un hospital. O sea, tú hablas del desconocimiento. Bueno, señor, pero si usted está aprobando el presupuesto, usted debió fiscalizar y determinar que usted o su pueblo necesita un hospital, y que como es un gasto público tenía que tener el presupuesto. Claro. No me lo venga a decir en marzo, cuando 3 meses atrás tú tenías la oportunidad de decirlo en la comisión. O sea, lo pongo como ejemplo porque me pusiste el tema del Estado y me estimuló. No es normal para mí hacer comentarios cuando estoy entrevistando. No, pero eso es muy, ¿cómo se llama? Es retroalimentativo, sí. Porque realmente uno de los grandes problemas que yo veo en nuestra sociedad es mantener un estado de crispación. Y a veces hay personas que hacen ese tipo de cosas a destiempo, porque ese es el tema, que quizás en su pueblo le están exigiendo, y si no lo dice públicamente, tú no estás haciendo nada, pero no, tampoco pueden decir, no, es que eso tenía su tiempo, tengo que esperar, o sea, no le puede dar esa respuesta a la población que representa, y entonces se ven ese tipo de situaciones. Y yo creo que para mí trabajar de manera organizada es muy importante, porque nuestra circunscripción tiene muchos, los problemas de la circunscripción de nosotros es, por ejemplo, el tema del tránsito, el tema de que no tenemos facilidades para reciclar. Aquí hay mucha conciencia en algunos barrios de esta capital, o sea, y me refiero a barrios residenciales, no necesariamente barrios pobres, pero incluso hasta en los barrios más deprimidos. Es que si tú tienes una botella de vidrio y tú tienes que ir a llevar yo no sé dónde, o esperar que el colmado, en vez de tú tener contenedores en algunos lugares que tú puedas ir, pues tú las guardas, 10 botellas, y un día va a pasar por el lado y la llevas. Y aunque la ley actual de residuos sólidos te permite pues tener la diferenciación para que se le haga más fácil a los buzos, al final de cuentas eso es más fácil cuando tú ya empiezas a tener un piloto por zonas y decir, miren, vamos a recoger la basura separada. Entonces nosotros tenemos que hacer el ejercicio ciudadano también de las cosas que nos importan. Tenemos la ley de tránsito, ahí veía hablar hoy en el periódico precisamente de las cosas que no se han podido cumplir, cómo seguimos con tapones, a pesar de que, gracias a Dios, en algunas vías ya no tenemos carros públicos, porque vivimos pensando en cómo vamos a traer más y más vehículos. Nosotros no andamos pensando en cómo vamos a convertir esta ciudad en que necesitemos menos vehículos. Yo me acuerdo cuando yo era pequeña, mi papá siempre me iba a buscar y íbamos caminando todo el Conde, era como normal.
y cuando alguien tomaba el vehículo, dije para ir a dos escuadras, ese era como un método hasta de relajar a la persona. Por último, vas como candidata, es el producto, según dicen los mercadólogos. Tú tienes un mercado que son los votantes y obviamente es bueno saber que en tus proyecciones cuántos votantes tiene, tu marca es tu partido, PLD, cuán fuerte está el PLD en la circunscripción 1, para que los amigos televidentes puedan conocer la visión que te tiene. Ya vimos el producto que ha sido tú en esta intervención, veamos el mercado y veamos la marca. Bueno, mira, el mercado, si ponemos a ver la circunscripción y aquí se necesita para tú pasar un diputado, tú necesitas tener mínimo 20,000 votos. Es decir, que es importante tú fortalecerte y conseguir pues una cantidad de votos. No es que todas las personas que pasan tienen 20,000 votos, sino que como partido, evidentemente un partido que logre 40,000 votos pasa a 2 diputados, aunque ese diputado no haya sacado esa cantidad de votos, porque eso es por el método de Hunt, ¿verdad?, que se hace. Pero realmente nosotros en un momento dado llegamos a tener hasta 4 representantes dentro del PLD. Eso es lo que yo aspiro a volver a conquistar. Son solamente 6 diputados. Son solamente 6, pero yo aspiro a volver a conquistar esas personas que tienen ese espíritu, vamos a decir, revolucionario, ese espíritu cultural. Yo vengo de una familia, pues mi madre fue revolucionaria de Abril, una mujer actriz de Bellas Artes, tengo mucho interés y mucha cultura, estudié casi todas las cosas de las diferentes disciplinas culturales. Y bueno, pues yo creo que también esta es una circunscripción que tiene apenas menos de un 30% de fidelidad partidaria, por lo cual entiendo que cualquier persona, aunque quizás yo quisiera que votara por mi partido completo, pero que quizás no se siente entusiasmado con todas las candidaturas, pues pueda tomarme como opción. Así que me pueden ver en Claudia Rita. Es @ClaudiaRita en Twitter, @ClaudiaRita en Instagram y claudiarita.com en mi página. Bueno, Claudia Rita, un placer haber compartido contigo y desde la Hoga de Consuelo agradecemos que nos haya acompañado y haya expuesto tus ideas. Muy privilegiado y me siento muy bien impresionado por la capacidad con que maneja tan distintos temas. Amigos de la Hoga de Consuelo, se ve hasta mañana martes, que tendremos otro programa, La Hoga de Consuelo.